Anden con cuidado, ¿oyeron? Vamos a continuar con el tema de conciliación que veníamos desarrollando. Eh, y nos habíamos quedado, creo que en el 380, ¿me confirman por ahí? 293, licenciado. 200. 382. ¿Cómo se integra un tribunal de conciliación y arbitraje? Comentó la Es última vez. correcto. Vámonos al 293. Miremos cómo se integra. Vámonos, ayúdeme con el 293 para mientras ahí, por favor. 293. Adelante. ¿Cuál es la finalidad de los tribunales de conciliación? ¿Le contribuyo, licenciado? Sí, adelante, Roxana, gracias. La finalidad, capítulo 3, tribunales de conciliación y arbitraje. Artículo 293, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Ok, colóquele ahí integración del tribunal. Colóquele ahí integración del tribunal. Veamos, por favor, cómo se integra un tribunal de conciliación. A la literal A, colóquenle letrado. Letrado. Y a lo que son la literal B y literal C, colóquenle legos. Colóquenle legos, por favor. Repito, literal A, letrado. Literal B y C, legos. ¿Continúo? Sí, por favor, adelante. Muy bien. Inciso A, un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Inciso B, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Inciso C, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. El secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal lo es a la vez de este también permanente, reformado por el artículo 1 del decreto del Congreso número 1797, el 21 de marzo de 1997. Lixo, el micrófono. Ay, perdón, gracias. Tenemos un juez letrado. ¿Qué significa? Que es el único que conoce de derecho, ¿ya? Es el único que va a entender sobre aspectos de derecho, ¿ya? Sobre aspectos de derecho. Ahora, el representante titular de los trabajadores y el representante titular de los patronos, en este caso, cabe mencionar que no deben de saber derecho y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No deben de saber de derecho. 294. Digamos, Roxana, por favor, aquí vamos a ver que los representantes del patrono y trabajador van a devengar dietas y vamos a ver qué es una dieta. No es que estén a dieta ellos o que le lleven pechuga cocida, no, ¿sí? Entonces, ojo ahí, pues, 294. Claro. Artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin.
Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia, reformado por el artículo 26 del decreto número 6492 del Congreso de la República, reformado por el artículo 2 del decreto número 1997 del Congreso de la República. Muy bien, entonces si se dan cuenta aquí, regula, gracias Roxana, el juez y quienes integran los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas. ¿En concepto de qué, señores? Dietas. ¿Qué son dietas? Son remuneraciones que se les entregan o que se les cancelan derivado de haber llevado a cabo audiencias, de haber llevado a cabo audiencias en el procedimiento de conciliación. Son, repito, remuneraciones. ¿Estamos? Repito, son remuneraciones para que lo tomen en cuenta. 295. ¿Quiénes proponen? Porque dicen representantes de los trabajadores, representantes de los patronos, pero ¿quiénes los proponen? ¿Sí? El 295 lo regula. ¿Me ayuda, Roxana? O sea, me avisa cuando se canse por ahí. Claro. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. La lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados, reformado por el artículo 3 del decreto número 1997 del Congreso de la República. Muy bien, entonces vieron acá, señores, que los representantes de los trabajadores y empleadores son propuestos por sus respectivas organizaciones. ¿Qué significa esto? Que quienes los van a integrar, por ejemplo, en el caso de los patronos regularmente son las cámaras, Cámara de Comercio, Cámara de la Industria, ¿ya? Y que cuando hablamos de los trabajadores son las respectivas federaciones, los sindicatos, son quienes nombran o remiten a la Corte Suprema de Justicia ese listado de personas que deben de integrar. ¿Cuál es el requisito para ser juez lego? ¿Ya? Requisito, al 296, colóquele, por favor, requisito para ser juez lego. Requisito para ser juez lego. ¿Sí? Requisitos para ser juez lego. Vamos con Irma, ¿me ayuda ahí? Sí, licenciado. Gracias. Artículo 296. Los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Muy bien. Ojo, pues. Los representantes de los trabajadores, gracias, Irma, y de los patronos deben ser, número uno, guatemaltecos, regulados en el 145 de la Constitución. ¿Se recuerdan los guatemaltecos de origen? ¿Sí? Los guatemaltecos de origen. Mayor de 21 años. Número 2, mayor de 21 años. Número 3, de instrucción y buena conducta. Notorios. 4, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados. Por eso se les llaman legos, porque los representantes no deben de saber de leyes. ¿Sí? Porque aquí dice que los abogados, por ejemplo, si usted es representante de los patronos,
pero ese abogado no puede integrar el tribunal, ¿ya? No lo puede integrar, tiene una prohibición. ¿Tiene qué, señores? Prohibición, para que lo tomen en cuenta, pues, ojo ahí. 297. Vamos con Alejandro Castillo. ¿Tiene el artículo ahí 297? Sí, Lic. Artículo 297. El representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria, según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales. A juicio de la Sala de Apelación de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Contra esas resoluciones cabe recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Edwin, me ayuda, 298, por favor. 298. Artículo 298. En los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite, las destacadas y firmadas para todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votare en contra. Gracias. Ojo, pues el presidente es el encargado de dictar las resoluciones, es decir, el juez, ¿sí? Porque es el único que sabe de leyes, ¿verdad? 299. Eric Rolando Monzón, por favor, 299. ¿No está? Gabriela Castro. Buenas noches, Lick. Buenas noches. 299, ¿verdad? Sí. Las deliberaciones de los tribunales de conciliación y arbitraje son secretas y la votación debe efectuarse en la misma forma el día señalado para el fallo. Las decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de votos de sus miembros. Ok, ahora nosotros ya sabemos cómo se integra un tribunal de conciliación. Ya sabemos cuáles son los requisitos. Ya sabemos cuánto duran sus funciones. ¿Ya? Ahora regresemos entonces al artículo en donde nos habíamos quedado, que es el artículo 382. ¿Ya? Artículo 382. ¿Se recuerdan que ahí llevamos el paso 4, verdad? Que era la formación del Tribunal de Conciliación. Sí, Lic. Sí, Lick. Vaya, Sí, ¿ese ya Lic. lo leímos o todavía no? Ya, ¿verdad? Ya lo leímos. Ya, No. licenciado. Vaya, vámonos al 383, pues. Ojo que en conciliación no se permiten recursos. Ojo que en conciliación no se permiten recursos. Vamos, por favor, 383. Vamos con Gendrix de León. ¿No está? Giancarlo José. Buenas noches, Lic. ¿Me escucha? Buenas noches. Adelante. Claro, artículo 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llene al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones, dilatorias o incidentes de ninguna clase. Muy bien. Analicemos aquí, pues. Fuera de lo establecido, ojo, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante, esa es pregunta de examen, en el periodo de conciliación no habrá recurso alguno. ¿Qué, señores? No habrá recurso alguno. ¿Estamos? No procede recurso alguno. En contra de las resoluciones del tribunal ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes. Ok, Lic, no procede nada, entonces ahí no. Lo que sí ha dicho la Corte de Constitucionalidad que procede, ojo aquí, son, lo pueden anotar, cuestiones, anoten ahí, previas de puntos de derecho.
cuestiones previas de puntos de derecho. ¿Ya? Cuestiones previas de puntos de derecho. Eso es lo que procede a interponer. Los expedientes de la Corte de Constitucionalidad son 926-2009 y 486-2010. ¿Sí? Aquí se los anoté en el chat. Anótenos, por favor. Si bien es cierto, no se pueden interponer recursos, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que sí es procedente poder interponer cuestiones previas de punto de derecho. Ahora la pregunta aquí sería, ¿quién lo va a promover? ¿Quién creen ustedes que los va a promover estas cuestiones previas de punto de derecho? ¿Al patrono le convendrá estar emplazado, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No le conviene. Entonces, el mecanismo de defensa, Irma y compañeros, es promover cuestiones previas de punto de derecho. ¿Para qué? Para bajarse el conflicto. Y al bajarse el conflicto se levantan las prevenciones y puede volver a despedir y no va a negociar ningún pacto. Entonces, eso es bien importante, las cuestiones previas de punto de derecho. Yo me recuerdo ya hace algunos años, y estas se tramitan en la vía de los incidentes. Fíjense ustedes, estaba yo en una dependencia del Estado, ahora gracias a Dios estamos en otra, pero en ese entonces me recuerdo yo que promovieron un conflicto colectivo. Y efectivamente, el planteamiento del conflicto, voy a ver si hay alguna resolución por aquí. Fíjense que lo que procedió fue concederme audiencia por 2 días. Sí, eso fue lo que la sala en este caso, perdón, el juzgado de admisibilidad, pues dicta. Pero esos 2 días, recuérdense ustedes que acá, como es un conflicto colectivo, todos los días y horas son hábiles, como que fuera amparo, ¿verdad? Todos los días y horas son hábiles. Entonces, vamos a ver. Acciones contenidas a la se extiende a los trabajadores de labore, lo demás solicitado presente para esa oportunidad. Vaya, miren, pues aquí les voy a compartir esta resolución. Esta es la resolución que emite el juez cuando el sindicato ha promovido un conflicto colectivo, ¿sí? Cuando se ha promovido un conflicto colectivo. Vamos a ver dónde están ustedes por acá. Aquí. Esa es la resolución, miren. Esa es la resolución. Voy a ver si la puedo publicar. Esa es la resolución que cuando el juez viene y, perdón, el sindicato viene, y en este caso, esta, no sé si ven por ahí. Ahí está, ahí la miran, va. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, miren pues, esta es la resolución, miren, que emite el juzgado de admisibilidad cuando viene el sindicato y emplazó al patrono. Miren en la parte de arriba, conflicto colectivo de carácter económico social, número. En todos los laborales, en todos los juzgados siempre va a llevar el 01173, el año y el número de proceso. Se tiene por recibido el conflicto colectivo, dice aquí, ojo, y documentos adjuntos provenientes del centro de servicios. Se confiere la dirección y procuración de los abogados propuestos, quienes actuarán conjuntas, separadas, indistintamente, y se toma nota de lugares señalados para notificar a las partes.
Con base en la documentación adjunta se reconoce la calidad con la que actúan los comparecientes. Se tiene por interpuesto el conflicto colectivo. ¿Se acuerdan cuando vimos en el paso número 2 que se designan a los delegados, se hace llegar el pliego de peticiones y a partir de ese momento se tiene planteado el conflicto? Se tiene por interpuesto el conflicto promovido por el sindicato. Aquí fue un sindicato, miren. Este es el Sindicato de Trabajadores de la Liga Nacional contra el Cáncer, STLNC, en contra de la Liga Nacional contra el Cáncer. Se tienen por indicados los lugares para notificar a las partes, previniéndoles a la parte emplazada que deberá señalar casillero electrónico. Para recibir bajo apercibimiento que no hacerlo, se le continuará notificando por los estrados. Se previene a las partes que ninguna de ellas podrá tomar represalia ni la una con la otra, ni impedir el libre ejercicio de sus derechos laborales que infrinja esta disposición. Será sancionado con la multa. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la semana pasada? Una multa. Además de 10 a 50 salarios mínimos para las actividades no agrícolas, sin que esto le exonere las responsabilidades penales. ¿Se acuerdan que si hay una terminación de contrato, lo que procede es la reinstalación? ¿Sí? Y si hay desobediencia, la multa. Y si continúa la desobediencia, se duplica la multa. Y si continúa, certifican lo conducente. Se asigna al juzgado 15º, pues A, para conocer en definitiva el juicio colectivo, dice, quienes deberán cursarse las actuaciones de forma inmediata, una vez que se hayan efectuado las notificaciones respectivas para su prosecución y fenecimiento, por lo que las partes deberán identificar los memoriales y demás escritos subsiguientes. Se previene a las partes que toda terminación de contrato deberá ser autorizada. Aquí está lo que hablamos, miren la clase pasada. Deberá ser autorizada por el órgano jurisdiccional que conocerá en definitiva. O sea, lo dirigimos nosotros al órgano que tiene a su cargo el conflicto, que en este caso es el 15º. Las prevenciones contenidas en los numerales 6º y 8º tienen vigencia a partir del día viernes 28 de marzo de 2025 a las 8:26 minutos, fecha y hora de la presentación de la demanda colectiva en el centro de servicios. Se extiende a todos los trabajadores y trabajadoras que elaboran para la Liga Nacional contra el Cáncer. Lo demás solicitado presente para su oportunidad. Se eleva al 15º y el 15º concede audiencia por 2 días. Y ahí es donde yo promuevo la cuestión previa a punto derecho. Pero ojo aquí ya estamos viendo ejemplificado el procedimiento que yo les estoy explicando. Y por eso se las compartí. A partir de ¿por qué creen ustedes que aquí, miren, se establece fecha y hora? Porque pasa muchas veces que en algunos conflictos colectivos se levantan las prevenciones y dice el patrón a despedir. Ahorita es el momento, a despedir, a despedir, a despedir. Pero no saben que el sindicato ya promovió otro conflicto colectivo. Y recuérdense que el conflicto colectivo se tiene por planteado desde el momento que se entrega al juez, no desde el momento que se le notifica al patrono. Y a mí en muchos de los casos se me armó problema esta parte. Se me armó problema porque entonces me decía la entidad, pero despidamos. Yo le digo, necesito saber si no presentaron una demanda, porque el emplazamiento surte efectos desde que se entrega la demanda, no desde que se le notifica al patrono. Para quienes van a hacer tesis, hasta punto de tesis puede ser esto. Porque el artículo dice desde el momento que se entrega el pliego de peticiones, no desde el momento que se le notifica. ¿Se podría estar violentando el derecho de defensa? Podría ser. Podría ser. ¿Sí? Podría ser. Entonces, esta es la resolución que se emite, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Vaya. Bien, Lick, yo tengo duda. Usted mencionó una pregunta, ¿quién lo va a promover? Ahí me quedó duda, ¿quién lo promueve? ¿Quién promueve qué cosa? ¿Las cuestiones o el conflicto? El conflicto. Ok. ¿Por qué vamos a promover un conflicto? ¿Se acuerdan del primer paso? ¿Cuál era el primer paso? Designación de 3 Ahí delegados. está. ¿Quiénes son esos delegados? Los miembros del comité ejecutivo. Puede ser. O ahí pueden ser sindicalizados. Los que conozcan el conflicto, dice también. Sí, ahí pueden promoverlo. En este caso que yo les indiqué es el sindicato,
pero también podrían ser trabajadores no sindicalizados. Entonces, Roxana, ¿por qué estamos promoviendo? A ver, señores, ¿por qué necesito votar la conciliación? Ya lo vimos. ¿Requisito de qué es la conciliación? Para la huelga. Claro, Gabriela. ¿Se acuerdan los requisitos para ir a la huelga? Constituir la mitad más uno del total de trabajadores, que el movimiento se haya iniciado por 3 o más trabajadores ordenados, mantenidos pacíficamente y que se haya agotado la conciliación. ¿Por qué necesito agotar la conciliación? Porque después no voy a ir a la huelga. ¿Sí? O sea, va concatenado, Roxana. ¿Por qué quién lo van a promover? Los trabajadores, sean o no sean sindicalizados. ¿Sí? Sean o no sean sindicalizados. Ustedes esto lo van a ver en un año más a detalle, pero yo se los explico de una vez para que logren entender, porque vamos a ver también el procedimiento para declarar una huelga. Y es importante que sepamos cuál es el génesis de la huelga, cuál es el origen para poder llegar a una huelga. ¿Vamos? Adelante, Gabriela. Es que yo creo que Roxana decía que cuando usted nos dijo que sí proceden cuestiones previas de puntos de derecho, y ahí fue donde nos dijo quiénes van a promover esas cuestiones. No, ella decía el conflicto. Bueno, según lo que le pregunté. Pero las cuestiones previas de puntos de derecho, quienes lo van a promover es el patrono. ¿Sí? Es el patrono. Entonces, ¿como para qué o qué? ¿Qué vamos a hacer aquí? Es un mecanismo de defensa del patrono. ¿Qué va a atacar el patrono? Claro, no va a decir, el derecho a negociar un pacto colectivo no le asiste a los trabajadores. Eso es falso porque sí le asiste. Entonces, ¿qué tiene que ver usted? ¿Qué tiene que analizar ahí? Por eso le preguntaba, ¿al patrono le conviene negociar un pacto colectivo? Les pregunto. Piense como patrono, no como trabajador. Le conviene. No. Seguro. No, creo. licenciado, no le conviene. Piensen como patrono. Ahorita no pensemos como trabajadores. ¿Sí? Yo como patrono no me conviene. Claro. No me conviene. ¿Por qué? En el pacto me están pidiendo un aumento del 15% del salario. ¿Me conviene? No. Estoy pensando como patrono. Ojo. A mí me dicen, Lick, pero es que usted porque asesora a patronos. Sí, pero yo también asesoro a trabajadores, asesoro a patronos. Y bueno, y si el patrono, por ejemplo, los trabajadores quieren mejoras, claro, usted va a decir, ese es un derecho, Lick, ¿usted por qué está en contra de eso? Eso es como el abogado que defiende personas que asesinan, asesinos, homicidas, no sé. O sea, como abogados nosotros tenemos que desapegarnos y ojo con lo que, porque eso es importante que ustedes lo vean y lo analicen. Muchas veces en su seno familiar le van a decir a usted, ¿por qué te andas defendiendo a los patronos? Vos sos trabajador. Pero si a usted Dios le está bendiciendo con asesorar a patronos, no, yo patrono sí, no. Ah, bueno, si se le está dando la oportunidad, aproveche. Ah, bueno, y si se le da la oportunidad para defender trabajadores, entonces pensemos como trabajadores. Es que de verdad, se los digo con conocimiento de causa. A mí me dice mi mamá, pero ¿cómo tenés corazón para defender? Pues el corazón, sí lo tengo, le digo yo, pero también la necesidad. ¿Ya? Entonces, usted va a defender a quien le cancele sus honorarios. Y usted me va a decir, como una colega, ¿verdad? Es que usted no parece abogado sancarlista, me dijo. Yo por molestar, es que no soy, le dije yo. Sí, yo sabía, me dijo, si no tiene pinta de sancarlista, me dijo, fuera en la audiencia usted. Ay, usted sí, le dije yo. Usted sí tiene pinta, porque como reclama, le dije. Entonces, peor se puso, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad, señores? Que tenemos que aprender a defender intereses. Si a usted lo contrata una empresa, por ejemplo, para asesorar, usted no va a decir amén a todo. Obviamente tiene que analizar estrategias, tiene que analizar salidas. Si lo contrata un sindicato, por ejemplo, para asesorar también tiene que pensar en estrategias. Entonces, aquí les preguntaba yo,
le convendrá al patrón o no le conviene. Entonces, un mecanismo de defensa que tiene son las cuestiones previas de puntos de derecho. ¿Para qué sirven? Para traernos abajo el conflicto. Les voy a contar una experiencia que yo tuve en el 2020, antes de la pandemia. Me dice la directora de jurídico, mire, Lic, usted es el laboralista, aquí está el conflicto, nos concedieron audiencia por 2 días. Vaya y trabaje porque no estamos en posibilidades de negociar un pacto. Esta administración no quiere negociar, no quiere saber nada de pacto, no hay plata. Recuerdo yo que era un jueves, fíjense usted. Le dije, jefa, le dije, mire, yo necesito irme a sentar y necesito poner un millas, leer los argumentos del por qué se está promoviendo el conflicto, estudiarlos, ver jurisprudencia y expresar los motivos. Vaya, dele, me dijo, los presenta el lunes. No puedo, le dije, porque aquí en los conflictos colectivos todos los días y horas son hábiles. Miren el 325. Creo que es 325. Vamos a ver. 324 es, perdón. ¿Alguien lo tiene por ahí, el 324? Los tribunales de trabajo y prevención social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de pruebas no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la Ojo. Continúo. Sí, Para ojo ahí. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Ya bien. No, es que ya el sábado, no, porque, señores, es conflicto colectivo. Todos los días y horas son hábiles. Y ojo, que esa es pregunta de examen. O sea que solo en amparo, no, Lic, también en conflictos colectivos se computa el periodo de los días sábados y los días domingos. Entonces, cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué manda, Rocael? Sí, que en cuanto a las cuestiones previas de puntos de derecho, entonces Ajá. quiere decir que ese es un mecanismo de defensa solo para el patrono. Claro. Por tener Claro. el trabajador, vamos a ver, permítame, tener, aquí lo había buscado, por tener la protección preferente, el derecho preferente. Por eso me supongo yo que se le da prioridad ahí al patrono para que se defienda. O sea que como no hay recurso alguno. Ajá, no es que se le dé prioridad, lo que pasa es que el código no establece una vía de impugnación o vía de oposición al conflicto de los trabajadores. Sí, pues. Y fíjense que, bueno, les sigo contando, ese día me fui, cuando uno va a analizar un proceso es bien importante estar concentrado, pues a mí me ayuda mucho el jazz, me preparé un mi café y bueno, empecé a leerlo, usted. Empecé a verlo. Un conflicto más o menos como de 48 folios. ¿Qué me tengo que concentrar yo aquí? Cuestiones de forma, porque el fondo a ellos les asiste el derecho de negociar un nuevo pacto. La ley regula que el pacto colectivo es el que se celebra entre patrono y trabajador y que cada cierto tiempo lo que tienen que buscar es mejorar los derechos por medio de los pactos colectivos. Pero primero vi que los designados, los 3, no habían sido nombrados por la Asamblea General. Empiezo. Como primer argumento, honorable juzgador, hago de su conocimiento que los delegados no tienen las suficientes facultades de conformidad con la ley para poder actuar dentro del presente conflicto colectivo. Derivado de ello, se hace necesaria la solicitud de los libros. ¿Se acuerdan que los sindicatos llevan libros? ¿Se acuerdan que los sindicatos llevan sistemas de votación? Se hace necesario que se traiga a la vista los libros en donde fueron electos, donde quedó consignado el sistema de votación
para designar a los delegados que hoy comparecen. Ni Licenciado, no gordo. tiene representante. No tienen ellos ese que le da el Ministerio de Trabajo para representar al sindicato. Sí, pero recuérdese que aquí estaban negociando un pacto. Entonces, ellos deben de acreditar y no lo hicieron. No lo hicieron dentro del conflicto. Primer punto. Vaya, ahí Edwin ya está pensando como patrono, mire. Y como trabajador. Sí, es que tienen que pensar así. Tienen que ir viendo las estrategias. Un abogado no es por lo que habla, sino por lo que piensa y dice y hace. ¿Ya? Entonces, segundo punto, fíjense ustedes, uno de los que estaban compareciendo dentro del conflicto colectivo pertenecía a otro sindicato. ¿Y qué dice el 212? Que ningún trabajador podrá pertenecer a 2 o más sindicatos. Vaya, vaya, vaya. Segundo punto ahí, miren. Segundo punto, porque entonces los que están compareciendo no tienen legitimidad para poder representar en este conflicto a los trabajadores. No fueron electos, pertenecen a 2 o más sindicatos. Otra cosa, el procedimiento de la vía directa no lo agotaron correctamente. Yo le pedí a las autoridades que grabaran y levantaran acta de todo lo acontecido. ¿Y qué creen? En la última sesión quien abandonó fue el comité ejecutivo de la negociación. Entonces la vía directa no se agotó correctamente. Tercer punto. Cuarto punto. En el acta que ellos acompañan, fíjense ustedes, en el acta que ellos acompañan, manifestaron en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Perfecto. Pero en el punto primero dijeron constituidos en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Acá hay una ilegalidad. ¿Sí? Acá hay una falsedad. Recuérdense que el sindicato es una persona jurídica. Venga, vámonos. ¿Por qué hay falsedad? Porque hay contradicción. Están constituidos en un lugar, pero dentro del esquema, dentro de la estructura del acta, están en otro lugar y no pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Bueno, me metí al sistema del Ministerio Público y a presentar la denuncia correspondiente por el delito de falsedad. Claro, que pueda que no prospere, sí, pero es un argumento suyo dentro del conflicto, para plantearlo como una cuestión previa de punto de derecho. A los 3 meses me notifican, con lugar la cuestión previa de punto de derecho, se levantan las prevenciones. No negociamos dentro de esos 5 años, 4 años, un pacto colectivo. Solo para que más o menos ustedes se hagan la idea de cómo funciona. Es por eso que los conflictos tardan 15, 14, 10, 9, 8 años. Es correcto, por esa razón. ¿Estamos? Entonces, hoy les traje ya a la práctica lo que les he venido explicando. ¿Vamos, señores? Muy bien. Siguiente párrafo, siguiente paso. 384, paso número 5. Colóquenle ahí, comparecencia. Paso número 5, comparecencia. Gabriela, ¿me ayuda, por favor? 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Una vez que haya terminado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica. No, 384. Ok. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia, que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario. Vaya, señores, para una, ¿qué dice?
comparecencia. Nos van a citar para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas. Plazo, 36 horas. Paso número 6. Artículo 385. Paso número 6. Oír a los delegados. Paso número 6. Oír a los delegados. ¿Ya? Ese es el 385, ¿vale? 385. Paso número 6. Oír a los delegados. Oír a los delegados. Miren que este artículo también inicia con un plazo. Vamos, Gabriela, por favor. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica, hará las deliberaciones. Lacónica, perdón, paso número 7. Colóquenle ahí, acta lacónica. ¿Qué significa lacónica? Es un acta breve, ¿sí? Un acta breve, puede ser un acta sucinta. A eso se refiere, acta breve, acta sucinta. Disculpe, Eli, ¿cuál dijo que era el número 7? Una vez, ahí donde dice, una vez que se han determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica. Es En el segundo párrafo. 386. 385, segundo párrafo. Edwin, pilas, no me pierda la lectura ahí. Segundo párrafo. Del 385. Sí, Golic. Sí, solo esperemos que lo ubique. ¿Ya lo ubicó, Edwin? Hasta la cónica, sí, ya. ¿Ah? ¿Ya? Va, sigamos, Gabriel. Gracias. En un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios a bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Muy bien. ¿Cuántos pasos llevamos, señores? 7, ¿verdad? Señores. Sí, Lick, 7. 7. Ojo, pues, ahí se recuerdan que en conciliación no se dicta sentencia, sino que el tribunal lo que emite son recomendaciones. ¿Qué emite el tribunal? Recomendaciones. Entonces, pueda que haya un arreglo o pueda que no lleguemos a un arreglo. Al 386 colóquele 7.1. Si hubiere arreglo. 7.1. Si hubiere arreglo. Si hubiere arreglo. Miremos qué se redacta si nosotros como delegados ante el Tribunal de Conciliación nos ponemos de acuerdo, Gaby. 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionado con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes. Ahí donde dice el convenio, hágale un círculo, porque ahí se acuerdan ustedes que vimos el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Yo les podría preguntar en el examen, ¿de qué procedimiento se origina el conflicto colectivo? ¿De cuál me responderían ustedes? Del convenio. Del convenio. No. ¿De qué procedimiento nace el convenio colectivo?
¿Qué estamos viendo ahorita? De la conciliación. Correcto, Gaby, de la conciliación. O sea, lo que nace de la conciliación, si nos ponemos de acuerdo, es el convenio colectivo. ¿Y qué es el convenio colectivo? Es un instrumento de normación colectiva. Cuando vimos las instituciones, se recuerdan, ya se les olvidó, pero hablamos de formas de normación, formas de expresión y formas de asociación colectiva. Yo les dije que ese era el chivo. Y dentro de las formas de normación encontramos pacto colectivo, contrato colectivo, reglamento interior, convenio colectivo. Aquí está, mire, hágale una chivola a la palabra a las palabras convenio colectivo. Ajá. El convenio que se suscribe es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiere este Plazo del requisito, convenio. Un no, año. menor de un año. Vaya, pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo del convenio colectivo en la conciliación? Un año. No podrá No, ser no podrá menor. ser menor de un año. Menor. Claro. Vamos, pues. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Ok, señores, significa que el convenio que se redacte constituye título ejecutivo, porque aquí dice, podrá pedirse la ejecución del acuerdo, ¿sí? Podrá pedirse, Raquel tiene activado su micrófono, podrá pedirse la ejecución del acuerdo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si alguna de las partes lo incumple, lo puede demandar a la otra parte para que cumpla con su obligación, ¿ya? También puede pedir el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Lic, pueda que no lleguemos a un acuerdo en conciliación. Sí, pueda que no lleguemos a un acuerdo en conciliación. Entonces, el 387 colóquele 7.2 porque es una posibilidad. Colóquenle ahí, no arreglo. Colóquenle ahí, no arreglo. Me avisa cuando se canse, Gaby. Kili, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez, dentro de las 48 horas siguientes, el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. Ok, analicemos aquí, pues. Dice si el tribunal, si sus, ¿qué dice? Recomendaciones. Recomendaciones. O sea, pregunto, ¿estoy obligado a conciliar? No. No. No, no se está obligado. Ahora, ¿estoy obligado a votar la conciliación? Sí. ¿Por qué? Para la huelga, sí. Claro, porque si no la voto, ¿cómo me van a declarar la huelga? Porque es un requisito. Es un requisito, Claro, claro, es un requisito. Y si no la voto, la huelga me la van a declarar ilegal. Entonces, ¿estoy obligado a conciliar? No, pero sí estoy obligado a la conciliación porque es un requisito, como digo Rocael, para poder ir a la huelga. ¿Ya? Ojo, pues. Lick, fíjese que los volvió a escuchar. El tribunal volvió a escuchar a los delegados, pero no tuvo éxito. 389, paso número 8. Colóquele no convenio, no arbitraje, no convenio, no arbitraje. Esto es igual a un informe a la IGT.
Yo ando buscando el igual aquí. ¿Igual a qué? A un informe a la IGT. Un informe a la IGT. Así póngale. Mire, no convenio, no arbitraje, es igual a un informe a la IGT. O sea, como no quisieron ponerse de acuerdo, no quisieron conciliar, no se preocupe. Entonces el tribunal le dice, mire, ¿y por qué no solventan su situación por medio del arbitraje? No queremos. Bueno, da por finalizada su intervención y manda un informe a la IGT. Miremos el 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa o arbitraje, el tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos la rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Ojo, una vez agotado la conciliación, sin que hayan aceptado el arreglo o el convenio, en someter la disputa al arbitraje se levantará un informe que debe contener, número 1, ahí le pueden colocar 2 puntos, contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto. 2, de las recomendaciones que hicieron a las partes para resolverlo. Y 3, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron. Ese es el paso número 8, Lick. Ese es el paso número 8 es no convenio, no arbitraje, esto es igual a un informe a la IGT. Ahora, lo que debe contener el informe son estos 3 aspectos. Pero es en el artículo 389. Correcto. Vamos al 391. Si los delegados convinieran en someter la cuestión a arbitraje, y se acuerdan que el arbitraje es otro procedimiento para solucionar el conflicto. O sea, si no se puede en arbitraje, si en conciliación, pueda que las partes también sometan su voluntad al arbitraje. ¿Sí? Pero aquí, como no quisieron, entonces el Tribunal de Arbitraje de Conciliación da por finalizada su controversia. Y todos los documentos, pruebas y actas que se han aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. 392. Vamos, Raquel, ¿me ayuda? 392. Sí, licenciado. Artículo 392. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones, siempre que se hubieran sujetado a las facultades que les conceden las leyes. Muy bien. 393. Miremos ahí, no es paso, solo coloquen el plazo de la conciliación. Plazo de la conciliación. Miremos cuál es el plazo, por favor. Kelvin Machul, ¿me ayuda? Sí, el 293, ¿verdad? El 393, Sí. ¿verdad? 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contando a partir del momento en que el juez de trabajo y prevención social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Ok, ¿cuánto dura la conciliación? 15 días. No debe exceder de 15 días. Ojo ahí, señores. No debe de exceder de 15 días. Muy bien, vámonos al 394.
Colóquenle ahí. Ahora sí, ya votamos la conciliación. Vamos a ver ahora el procedimiento de declaratoria de legalidad de huelga. Así colóquenle. Procedimiento de declaratoria de legalidad de huelga 394. Dice, en caso de que no hubiera arreglo, ojo, ni compromiso de ir al arbitraje, dentro plazo de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados, ¿cuáles los que nombramos? Puede pedir al respectivo juez de trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Paso número 1. Se pide al juez. Paso número 1. Se pide al juez. Dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir. Ahí donde dice pedir, ahí encontramos el paso número 1. Que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar. Plazo antes de ir a la huelga o al paro. El auto. Yo le pedí al juez. ¿Qué dicta el juez? ¿Qué dicta el juez, señores? Auto. El auto correspondiente. Paso número 2. Juez dicta auto. Paso número 2. Juez dicta auto. ¿Sí? Paso número 2. Juez dicta auto. Será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos. ¿Se acuerdan de los requisitos? Entonces aquí el juez se va a pronunciar que si se llenó o no se llenó. Los requisitos determinados en el 241 y 246. Dicha resolución será consultada, plazo, inmediatamente. Paso número 3, consulta a sala. Dicha resolución será consultada inmediatamente, plazo, a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo. Paso 4, la sala emite pronunciamiento definitivo. La sala emite pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas, plazo siguientes a aquella en que recibió los autos. Pónganse al día con estos 4 pasos, pues. Me avisan cuando ya. ¿Ya? ¿Ya, señores? Ya listo. Vaya, sigamos, pues. El secretario de este último comunicará, paso 5, comunicación por parte del secretario. Comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y la Inspección General de Trabajo, así como la Dirección General de la Policía, que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Y el último párrafo ahí le pueden colocar declaratoria de una huelga mantenida de hecho. Declaratoria de una huelga mantenida de hecho.
para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente de las partes en el centro de trabajo de que se trate. Anótenlo y se los explico. ¿Ya? Miren, pues, el procedimiento para declarar la huelga es sencillo. Se pide al juez, el juez dicta un auto, debe verificar si se cumplen los requisitos. Ese auto se eleva a la sala en consulta. 4, se emite el pronunciamiento definitivo. Y 5, el secretario se encarga de comunicar, de notificar a las partes. Ahora bien, este último párrafo. Cuando una huelga sea mantenida de hecho, ¿sí? Es decir, que no se llenaron los requisitos, no se pidió al juez, aquí regula que debe ser declarada, debe ser solicitada en la vía de los incidentes. Ahí se acuerdan ustedes que cuando una huelga se ha mantenido de hecho, ya los trabajadores la realizaran, el patrono va a venir y va a tramitar, esa huelga mantenida de hecho. La va a tramitar y lo que va a proceder aquí es el despido de trabajadores. ¿Se recuerdan? Eso ya lo leímos. Pero hay algo bien característico, porque la huelga mantenida de hecho se va a tramitar en la vía de los incidentes. Pero ustedes saben, de conformidad con la ley del organismo judicial, los incidentes son 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para dictar la resolución. Aquí no. Aquí es 2 días de audiencia, 5 de prueba y 3 días para emitir la resolución. Entonces, ¿en qué cambia? En el periodo de prueba, que aquí no es 8, sino son 5 días. Una pregunta, Alec. Cuénteme. Ahí no se está violando la ley del organismo judicial. Fíjese que no, sí la está contradiciendo. Sí la está contradiciendo, pero recuérdese que es una norma específica y las normas específicas son aplicables sobre las normas generales. La norma específica, entonces, aquí en este caso sería el Código de Trabajo. Es correcto. Ok. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿en qué vía se tramita una huelga mantenida de hecho? Y usted me tiene que poner vía incidental. Yo les puedo preguntar ahí en el examen eso. ¿Estamos? Me voy a quedar en el 395, que es el plazo para estallar la huelga, y ahí nos vamos al 396, que es la justicia o la injusticia de la huelga, y vamos a entrar al arbitraje, primero Dios, el día miércoles, y con ello estaríamos agotando procesal colectivo, y ya nos vamos con las formas de normación colectiva, pactos, contratos, reglamentos, para ver hasta cuándo nos va a dar chance, porque el examen está programado para el 8 de octubre. Básicamente tenemos 2, 4, 6 clases. Creo que es suficiente. 6 clases para poder ir avanzando. Ya tenemos bastante contenido. Empiecen a repasar, señores. No se confíen. Las notas tampoco es que estén. Creo que tenemos una media, ¿ya? No se confíen. Aquí ya les indiqué más o menos cómo vamos a estar trabajando ahí. Vamos a ver cómo trabajamos los 5 puntos con una comprobación de lectura, pero empiecen a leer. Porque de repente les digo yo, miren, saquen el cómo se llama, saquen una hoja y vamos a hacer la comprobación. Entonces, pilas. Y si usted ahí empieza a ver, empiecen a leer el libro.
¿sí? Empiecen a leer el libro. Así que hemos agotado el contenido del día de hoy. El próximo miércoles espero saludarlos por ahí. Disculpe, Eli, ¿Qué manda? se me olvidó qué libro es el que hay que leer. Breve historia del sindicalismo en Guatemala. Ok, gracias. Vamos. Entonces Sí, tenemos buenas 6 noches. clases. ¿El capítulo 1 empezamos o desde desde el inicio? Delen. Ah, Esa es cultura general. muy bien, ¿Ya? gracias. En algún momento les digo yo, mire, vamos a tener comprobación de lectura. Aquí está el examen, aquí está la comprobación, respóndala. Y si usted no ha leído nada, se va a sentir mal. Yo porque se lo vengo diciendo desde el primer parcial. Así que después, Lick, es que usted no nos dijo, Lick, es que me fue mal, Lick, perdí. Entonces, no se confíe. Bueno, señores, nos vemos el día miércoles. Ahorita que viene el descanso largo, aprovechen, pongan al día sus copias, hagan su material, pónganse pilas. Y ahorita traten de puntear alto, por lo menos un 35, y ya con eso nos vamos y ya al final ya lo agarramos suave, como el amor de mamá. Pero no se confíen, no se confíen. Vamos a tirar 35 preguntas o 15 preguntas de a 2 puntos de desarrollar. Ahí les cuesta mucho, ¿sí? Entonces, no se confíen, empiecen a leer. Sí, yo no quiero que nadie se quede, pero ni modo, si no estudian, ¿cómo, verdad? Así que, señores, que Dios les bendiga. ¿Qué manda? No, buenas noches, licenciado, mucho gusto saludarle. ¿No me voy a preguntar algo, Rafael? No, no. Está poniendo masacre con el examen de 40 puntos. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? El viernes pasado, por ejemplo, yo creo que usted llegó. Habíamos y mucho en la clase unos 20. Entonces, ¿cómo hago yo ahí? ¿Me entiende? Si no hay un Entiendo. sacrificio, si no hay un esmero, obviamente yo apoyo a los que existen, le ponen ganas, se premia, pero no puedo premiar a las personas que no lleguen, ¿ya? Si no llegan a estudiar, yo sé que es cansado. Un viernes a las 7 de la noche, el último periodo de la semana, es cansado. Pero pues ahí sí que Dios bendice a los que se sacrifican, a los que se esfuerzan. Entonces, Rocael, yo voy a tratar de apoyar también, pero necesito que estudien, que repasen, que lleguen a clases. Si no, es imposible.